Le doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de la actividad integradora 2, movimiento de un paracaidista, correspondiente al módulo 19, semana 1. Vamos a comenzar la explicación de esta actividad leyendo el propósito. El propósito de esta actividad es utilizar la ecuación de movimiento y vamos a usar también el software matemático para calcular y representar gráficamente el tiempo que tarda en caer un objeto. En este caso, un paracaidista, desde cierta altura, cuando lo hace a una velocidad constante. ¿Qué necesito? Para realizar esta actividad necesitas utilizar un procesador de texto, identificar y seleccionar funciones para el análisis de movimiento, utilizar un software matemático, identificar, analizar y graficar datos numéricos y finalmente explicar los elementos que integran un modelo matemático. ¿Cómo lo realizaré? Para esta actividad vamos a leer el siguiente enunciado, el cual es el problema que nos están planteando. Dice lo siguiente: un paracaidista hace un salto de altura de 5.000 metros. Después de un cierto tiempo, la fuerza de resistencia del aire va aumentando hasta cancelar la fuerza de atracción con el suelo, cuando ésta alcanza una velocidad de 9 metros por segundo hacia abajo y se encuentra a una altura de 2.000 metros. La ecuación que modela el movimiento del paracaidista a partir de este momento es la siguiente. Y tenemos aquí la ecuación que modela el movimiento del paracaidista, donde XF es la posición del paracaidista a lo largo del tiempo. X sub 0 es la posición inicial, B es la velocidad y T es el tiempo. Nos están pidiendo calcular en qué momento el paracaidista tocará el suelo. Tenemos entonces aquí el esquema. Vamos a comprender lo que nos dice el enunciado. Originalmente, este paracaidista está a 5.000 metros. Cuando este paracaidista se lance hacia abajo, este va a empezar a generar un movimiento, lógicamente, hacia abajo. Vamos a tener una fuerza de resistencia, que es una fuerza originada por el aire. Al momento que el paracaídas se abre, entonces la fuerza del aire genera una fuerza de resistencia. Y dice el enunciado que esta fuerza de resistencia va a cancelar la fuerza de atracción, es decir, la fuerza de gravedad. La gravedad lo que hace es que el paracaidista tienda a descender hacia abajo y lo que hace el aire es generar esa resistencia. Al momento que se cancela la fuerza de atracción generada por la gravedad con respecto a la resistencia del aire, entonces podemos decir que la posición inicial es 0, ya que hay una pausa o bien el paracaídas genera que se detenga momentáneamente el paracaidista. Entonces vamos a tener aquí una posición de 0 metros y la distancia que va a haber en este momento con respecto al suelo va a ser de 200 metros. Es decir, la posición del paracaidista a lo largo del tiempo va a ser igual a 2.000 metros. Estos datos los vamos a colocar aquí y vamos a decir que la posición del paracaidista a lo largo del tiempo va a ser 2.000 metros. La posición inicial va a ser 0 metros, la velocidad va a ser 9 metros por segundo y el tiempo es lo que vamos a calcular. Recuerden que en esta actividad he modificado los datos, en este caso el dato de velocidad y también he modificado el dato de posición del paracaidista. Esto con fines de explicación. A continuación realizamos la sustitución de los datos. Para ello vamos a sustituir la posición del paracaidista, en este caso 2.000. Colocamos aquí 2.000 y esto es igual a x0 más 9t. El 9 se refiere a la velocidad y la t es el tiempo. Nos está pidiendo calcula el momento en el que el paracaidista tocará el suelo. Posteriormente vamos a sustituir el valor de x0. La posición inicial va a ser 0. Ya habíamos dicho que en ese momento hay una especie de pausa, hay una especie de freno que se va generando al momento que va cayendo el paracaidista, por eso aquí vale 0. La velocidad es 9 y el tiempo en este caso es t. Vamos a tener entonces 2.000 es igual a 9t. Posteriormente vamos a hacer una división. Vamos a despejar la t. El 9 está multiplicando, pasa dividiendo. Y vamos a tener que el tiempo es igual a 2.000 metros entre 9 metros por segundo. Al hacer esta operación vamos a tener lo siguiente. Colocamos entonces 2.000 y vamos a dividirlo entre 9. El tiempo va a estar dado en segundos, ya que nosotros cancelamos metro entre metro y vamos a tener un tiempo de 222.22 segundos. Y ese será entonces nuestro resultado del tiempo. Esto lo podemos transformar en minutos, entonces hacemos lo siguiente. Para ello vamos a dividir 222.22 segundos entre 60. Recordemos que un minuto tiene 60 segundos. El resultado va a ser 3.70 minutos.
Nos piden a continuación que grafiquemos la ecuación que describe el movimiento del paracaidista usando la graficadora en línea Desmos, a la cual podrás acceder haciendo clic en el siguiente enlace. Y tenemos aquí el enlace con el que vamos a acceder. Nota, para usar Desmos tienes que sustituir XF, que es la posición del paracaidista, por Y y el tiempo por X. Entonces aquí tenemos el modelo matemático original, aquí tenemos la ecuación original. Nos están diciendo que cambiemos XF por Y, entonces hacemos el cambio, colocamos Y en esta parte. Nos dicen que cambiemos T, que es el tiempo, por la X, entonces aquí colocamos X y posteriormente hacemos lo siguiente. Sabemos que X0 es igual a 0, entonces aquí lo sustituimos y tenemos Y es igual a 0 más 9X. Este 0 pues ya no tiene relevancia, colocamos entonces Y es igual a 9X. Esta va a ser entonces la ecuación que nos va a dar el tiempo en el que el paracaidista cae. Y nos piden aquí en el inciso A, ubica en la graficadora el punto en el que el paracaidista toca el suelo. Toma una captura de pantalla donde se evidencie este punto. Y finalmente nos piden un argumento de 8 a 10 renglones de qué tipo de movimiento describe la ecuación que obtuviste y por qué se trata de un movimiento de este tipo. Entonces vamos a hacer a continuación la graficación del punto que nos están solicitando aquí en el inciso A. Para ello vamos a ir a Desmos. Tenemos aquí lo que sería la calculadora gráfica de Desmos en pantalla. Para hacer la graficación del punto, primero tenemos que colocar la función. La función que vamos a colocar es Y es igual a 9X, que es la función que teníamos anteriormente en la presentación anterior. Colocamos entonces Y, colocamos igual a 9X. De manera automática nos está dando la gráfica de esta ecuación lineal. Esta ecuación que dice Y es igual a 9X, donde la variable independiente es la Y y la variable dependiente es la X. A continuación nos piden que nosotros ubiquemos el punto en el que el paracaidista cae, en este caso en el suelo. Le damos Enter y vamos a abrir un paréntesis. Vamos a colocar el tiempo, en este caso que nos ubique el tiempo en el que cayó al suelo, que sería 222.22 segundos. Colocamos una coma y vamos a colocar la posición del paracaidista a lo largo del tiempo, que en este caso son 2000 metros. Entonces aquí colocamos 2000, que sería la XF. Le damos Enter y ya nos ubicó el punto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a reducir esta pantalla. Vamos a ir reduciendo esta pantalla para que nos muestre dónde se ubica ese punto. Entonces lo reducimos. Voy reduciendo. Y tenemos aquí el punto en el que el paracaidista cae al suelo. Nos está diciendo que cae en un tiempo de 222.22 segundos y estamos prácticamente aquí a 2000 metros. Una vez que tienes esto, le vas a tomar captura de pantalla. Para ello vas a apretar la tecla imprimir pantalla que está al lado de la tecla control. Y esto lo vas a colocar como evidencia del punto donde podemos ver que el paracaidista ha caído al suelo. Finalmente nos piden un argumento en 8 a 10 renglones del tipo de movimiento que describe la ecuación que obtuviste y por qué se trata de un movimiento de este tipo. Vamos a considerar dos tipos de movimiento. Vamos a considerar un movimiento rectilíneo uniforme que se abrevia como MRU. Y este tipo de movimiento es cuando la partícula, en este caso el objeto, el paracaidista, se desplaza por una trayectoria sobre una línea recta a velocidad constante con aceleración cero. Y también podemos ver que hay un movimiento rectilíneo uniforme acelerado que se representa con esta abreviatura MRUA cuando la partícula se mueve por una trayectoria sobre una línea recta con aceleración constante. A lo mejor cuando el paracaidista se avienta hacia el vacío, experimenta este tipo de movimiento, tiene una aceleración constante, pero en el momento que la fuerza del aire contrarresta o nulifica la fuerza de atracción, entonces en ese momento adquiere un movimiento rectilíneo uniforme, ya que en ese momento el objeto se va a desplazar por una trayectoria en línea recta y la velocidad va a ser constante. En este caso la velocidad va a ser de 9 metros por segundo hasta que llegue al suelo. Entonces va a estar experimentando estos dos tipos de movimiento, uno cuando se avienta y uno después cuando abre el paracaídas. De mi parte esto sería todo. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjalo en los comentarios del video. Nos vemos en un siguiente video.